Vamos a continuar nuestra reflexión de la historia de la espiritualidad. Hemos visto ya dos autores importantes de la España de la Edad Moderna, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, y vamos ahora a reflexionar sobre otro personaje muy importante dentro de la historia de la espiritualidad, que es San Ignacio de Loyola. Íñigo López de Recalde, era como se llamaba Ignacio, perteneció a la estirpe de los Loyola, una familia cuyos orígenes parecen remontarse hacia el siglo XIII. Es una familia que se distinguía sobre todo por su recio y decidido afán de autoafirmación, del éxito, del honor, del posicionamiento social. En ese contexto van a ser precisamente Ignacio de Loyola. Él nace en el año de 1491 y hacia el 1505 fue enviado por su familia a Arévalo, cuando él tenía 14 años de edad, y es confiado a la tutoría de Juan Velázquez de Cuéllar, que en aquel entonces era el tesorero del reino de Castilla, por lo tanto estaba bajo la tutela de alguien que era importante. En 1515 se dice que él comete un crimen, del cual no hay datos muy bien precisos, no muy bien detallados, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, pareciera que comete un crimen. En 1521, en el mes de junio, él, ¿verdad?, en medio de la batalla contra los franceses, es herido, ¿verdad?, cuando está tratando de defenderse Pamplona, y entonces esta herida va a traer como consecuencia su proceso de conversión. Porque precisamente con esta herida, pues entonces tiene que estar reposando, tiene que estar convaleciente en la casa de su padre, y es ahí, ¿verdad?, en donde pues por un lado, pues en aquel tiempo se leían novelas de amor y de ese tipo de cosas, pero repentinamente pues le empiezan a pasar algunos libros de índole espiritual que le van a ayudar precisamente a su conversión. Por ejemplo, el Flos Sanctorum de Ludolfo de Sajonia, que es la flor de los santos, la Vita Christi de Giacomo de Verazze. Entonces podemos ver cómo estos libros pues tenía que leerlos, ¿verdad? Se los ponían para que los leyera, y entonces eso va propiciando en él una conversión. Empieza un discernimiento en su interior, que él va a llamar luego discernimiento de espíritus, y este discernimiento le va a ir ayudando a transformar su vida. Le va a ir ayudando a transformar su manera de pensar y de ir viviendo, de cuestionar su vida. De tal manera que una vez que él se recupera en el 1522, abandona la carrera de las armas para consagrar su vida a Dios. Y empieza una peregrinación dirigida hacia Jerusalén, precisamente para estar ahí cerca de donde estaba el Señor y entonces seguirlo radicalmente. En medio, ¿verdad?, de esta peregrinación, él hace un alto en Montserrat, en donde vela las armas ante la Virgen. Y luego, pues él tiene un momento ahí en la parte de Manresa, tiene un tiempo de interiorización, de crecimiento espiritual, obviamente acompañado de crisis, de cuestionamientos, que obviamente pues le hacen replantearse muchas cosas, de tal manera que cuando llega a Jerusalén empieza a estar ahí, pero el custodio franciscano de Tierra Santa no le permite permanecer mucho tiempo, ¿no? Y entonces lo regresa. Y como lo regresa, bueno, pues entonces va a Barcelona para estudiar elementos que le puedan ayudar a empezar su apostolado, porque lo importante para él, dice, es ayudar a las almas. Entonces va a estudiar allí en Barcelona entre el 1524 y 1525. Luego se va a cambiar a Alcalá y a Salamanca en el 1526 para seguir adelante con sus estudios, para seguir adelante en este crecimiento que él va teniendo. Y en medio de esto, él se da cuenta, ¿verdad?, que es necesario empezar a predicar. Entonces empieza a predicar, tratando de ayudar a la gente, pero obviamente lo vieron con sospechas de heterodoxia, porque decían, no, pues este señor está medio raro, pues no es sacerdote, ¿qué está haciendo? Y entonces le prohíben predicar. Y entonces, pues, también tiene que suspender sus estudios por un tiempo. En 1527 decide ir a Francia, a la Universidad de París, para estudiar allá. Ya que no lo dejaban allá, pues tiene que cambiar, ¿verdad? Y entonces va a la ciudad de Francia, y ahí empieza precisamente a seguir profundizando en su experiencia de fe. Incluso la Universidad de París en aquel tiempo era una universidad muy importante porque era reconocida por su ortodoxia católica. Entonces, ahí sigue sus estudios, ahí es donde va a conocer a Francisco Javier y a Pedro Fabro, que después van a ser miembros de la futura Compañía de Jesús que van a fundar.
Y entonces siguen adelante sus estudios. En 1533, Ignacio de Loyola inicia los estudios de teología en París y tiene lugar los votos como primeros miembros de la compañía. La idea original de Ignacio era que la compañía se trasladara de nuevo a Tierra Santa, ¿verdad? Era su ideal estar en Tierra Santa para hacer allá apostolado, pero como vino la invasión de los turcos, pues no se pudo hacer nada. Y en 1537 se ponen a disposición del Papa Paulo III. Y obviamente Papa Pablo los recibe bien, incluso los ordena sacerdotes en ese año en Venecia. Para 1538 se establecen ya en Roma, tienen su primera aprobación como compañía por parte de la Santa Sede y en 1540 se otorga la aprobación definitiva. Hacia 1545 escribe los ejercicios espirituales, que es aprobada por el Papa Pablo III, y luego en el 1548 ya empezamos a ver las grandes misiones. Francisco Javier ya está haciendo apostolado en Japón, por ejemplo, ¿no? Se tiene la edición ya de los ejercicios espirituales oficiales en Roma. En 1549 la Compañía de Jesús llega a Brasil, ¿no? En 1550 el Papa Julio III confirma las constituciones propias de la compañía. Entonces vamos viendo cómo va creciendo. Él va a morir el 31 de julio de 1556, cuando tiene 65 años de edad, ¿no? Es básicamente. Entonces podremos ver que es un gran panorama que va presentando la vida de San Ignacio de Loyola. Entre sus escritos podemos ver precisamente 4 obras que son fundamentales. Por un lado, su autobiografía, escrita en 1553, que es dictada precisamente al padre González de Cámara, que él, ¿verdad?, le va a ayudar a Ignacio, ¿verdad?, para ver esto. E Ignacio da a conocer ahí su vida, accediendo a una reiterada petición de varios miembros de la Compañía de Jesús, de conocer su vida, de ver su proceso de conversión, porque no nada más era conocer su vida por eso, sino era conocer su vida para poderla tener como modelo, ¿verdad? Para poderse interiorizar, para poderse profundizar, porque eso era lo fundamental, eso era lo importante de conocer la vida de alguien, ¿no? No nada más era conocer la vida por curiosidad, a ver qué había hecho, ¿no? Sino era algo que sirviera. Por eso varios de la compañía querían conocer su vida. Y entonces él va a escribir esta autobiografía precisamente con este fin. Y con eso, pues, ayudar a todos los miembros en su camino espiritual, ¿verdad?, que ellos van teniendo, compartiendo, obviamente, la pedagogía que Dios fue utilizando en él, porque eso es lo fundamental, que vieran cómo Dios había actuado en él para que también ellos permitieran que Dios actuara en sus vidas. Esa es la autobiografía. En segundo lugar, tenemos evidentemente su obra clave, que son los ejercicios espirituales, ¿no?, que le llevó 2 años escribirlas y que lo fue completando incluso, ¿verdad?, poco a poco, hasta que alcanzó la primera edición, como decíamos hace un momento, en 1548, en Roma por el Papa, ¿no? Entonces es una obra muy importante que la empieza a escribir ya, ¿verdad?, la empieza a colocar desde el 1522, ahí, ¿verdad?, 1522, 23 empieza, pero en realidad la termina cuando sale la primera edición, ¿verdad? Siempre es algo que va complementando, ¿verdad?, y para que pueda alcanzar su plenitud, para que pueda dar el sentido de su vida espiritual. Tenemos, por supuesto, las constituciones, ¿no?, de la compañía que escribe, un diario espiritual en donde da cuenta, ¿verdad?, de algunos de discernimientos acerca de las constituciones. El diario espiritual, entonces, son esta serie de discernimientos en la que él sigue reflexionando precisamente sobre elementos de la vida cristiana que en el fondo van a desembocar en las constituciones, evidentemente. Y bueno, aparte de estas obras, por supuesto, tenemos sus cartas, que son alrededor de 7,000 cartas y que algunas de ellas son algunos auténticos tratados de vida espiritual, ¿no? Algunas son muy sencillas, algunas son muy profundas, entonces el valor de las cartas. De manera breve podríamos decir que las principales líneas, ¿verdad?, las principales líneas de el influjo espiritual de San Ignacio, ¿verdad?, de quien recibió todo este influjo de la vida espiritual, pues en primer lugar lo que decíamos, ¿no?, del Flos Sanctorum, del Vita Christi, del que hablábamos, ¿no?, cuando él está leyendo en su convalecencia, pero también, por supuesto, va a leer las confesiones de San Agustín, ¿verdad?, el Ejercitatorio de Cisneros, que era otro libro muy importante en aquel tiempo, la Imitación de Cristo de Kempis, por supuesto, el influjo de la Devotio Moderna y, por supuesto, de algunos escritos de Santo Tomás de Aquino, ¿no?, que serían básicamente
las bases de su vida espiritual. Entonces, con esto, ¿verdad? Tenemos una introducción muy breve sobre algo de su vida, conocer algo general sobre sus obras y los principales influjos de su espiritualidad. Entonces, en el próximo video vamos a hablar ahora de su doctrina espiritual, sobre todo de la que está plasmada en el libro de los ejercicios espirituales, para poder profundizar en su doctrina espiritual.